así como hay un salame o 3 salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. No, bueno, pero el atraso cambiario. Acá hay un problema de atraso cambiario. No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024. No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora. Dicen, no, pero si sumo 1 más 365 veces me da 360. O sea, ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación, que es una exponencial. No podés dolarizar. Si no hay fideo y no hay tuco, y me invitas a fideo, hay tuco, fideo con tuco. No déjame a mí, desnúdate y enfrenta mi diente. Yo soy el rey, el león, ven a saber lo que se siente. Y eso significa que cuando ustedes miran todo lo que es lo políticamente correcto, no solo en Argentina, en el mundo, pero en Argentina está mucho más acentuado porque llevamos 100 años de esto, es socialista. Si hay mucha gente que es socialista sin saberlo, de ahí digamos que fue tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije, ustedes son todos unos zurditos. ¿Otra más? Y sí, y los nombro y... Estoy reemplazando a mi amigo, a mi querido amigo, el doctor Juan Pablo Rodríguez. Empezamos con el encuentro informativo. Señoras y señores, el domingo estaba viendo el programa de Rolando Grañas y vi estas imágenes. Y me di... Vamos al informe. Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. Pero al margen, digo, de la cuestión risueña, esto se debe a que no se ha dado la batalla cultural. Pero alguien que viene a la batalla, como mi caso, ha podido llegar al poder. Ese es un punto no menor. Y segundo, al llegar al poder, yo nunca dejé de dar la batalla cultural y ahora el micrófono es muchísimo más grande, el nivel de alcance es más grande. Las cosas que yo dije en Davos, yo las venía diciendo desde hace mucho tiempo, pero diciéndolas siendo presidente de un país y siendo el primer presidente libertario de la historia de la humanidad, el efecto es muchísimo más grande. Y la parte más positiva es que a partir de estos discursos muchísima gente está despertando. No crea que me están censurando, tuvimos un problema con el micrófono. Le estaba diciendo que el domingo vi el programa de Rolando Graña, el gran periodista Rolando Graña, y vi estas imágenes del presidente. Y me preguntaba, ¿quiere que salga la ley base realmente? Haciendo un bullying político, exabruptos, etcétera, etcétera, que nos tiene acostumbrados contra los legisladores, los políticos amigos. ¿Está bien que un presidente hable así y no respete la investidura presidencial? Me dio tristeza,
dijo que, aparte de otras cosas, dijo que se va a convertir en un topo y que va a destruir el Estado. ¿Sabrá que el Estado somos todos los argentinos? Los que lo apoyan a él y los que no. ¿Sabrá que hay 3 poderes del Estado? El judicial, el legislativo y el ejecutivo. Más allá de que siempre, y esto es una reprimenda para los legisladores, más allá de que siempre el legislativo hace de escribanía del poder político. Pero lo cierto es que nosotros tenemos ese sistema. Y destruir el Estado es destruirnos a todos. Pero es patético ver a un presidente dirigiéndose a sus adversarios políticos, a los diputados, a quien fuera de esa forma. A mí me da vergüenza, lo digo con todas las letras. Por otro lado, aparte de decir esto, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, dice, está pensando en la reelección, porque 4 años son pocos. ¿A usted le parece que con el problema económico que está pasando la gente, con la pobreza que están pasando los trabajadores, los abuelos, estemos hablando de reelección? Creo que están perdidos, realmente lo digo. El presidente hasta la semana pasada llevaba un promedio de 600 kilómetros por día de vuelo para temas de agenda del país y en su mayoría para temas de agenda de la idea de él de ser un líder libertario. Se le fueron 42 funcionarios mientras tanto, mientras él estaba viajando. Dice que no le gusta viajar, pareciera que no. Repito, 42 funcionarios dejaron de trabajar con este gobierno. Mientras tanto, dice la casta inmunda. Y me sorprende porque Sandra Petovelo ahora tiene en la parte legal a una furiosa militante K, Leila Gianni, que se paseó por todos los canales. O sea, no solo ahora tenemos a Franco y otros funcionarios de gobiernos anteriores, que para él eso no son K. ¿Son K o no? Y si son K, ¿por qué él siempre está hablando mal de esta dirigencia política? Ustedes saben que yo no, y si algunos me siguen, yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con el gobierno del gobierno K. Pero hay que respetar. Nos fuimos de la famosa grieta al discurso del odio. Me parece vergonzoso, repito, que un presidente hable así. Sandra Petovelo decía, nombra a una furiosa dirigente K. Está bien que lo haga, pero entonces no hablemos de la casta. Porque al final y al cabo, ¿quién es la casta? ¿Los jubilados? Los trabajadores, que son los que están pagando el costo. Porque hay que decirlo con todas las letras. El equilibrio fiscal lo consiguieron masacrando a los abuelos. Esto de que hoy se está tratando la ley base, en este momento se está tratando la ley base. ¿Y usted a qué tiene que ver este discurso o esta editorial que está haciendo Alarcón? La editorial tiene que ver que no podemos seguir así. No podemos ir con un presidente que maltrate a quien está en contra de su pensamiento y lo maltrate, como digo, un bullying político, exabruptos y demás. No va a conseguir nada con eso. Nos vamos a dividir aún mucho más. No importa si la ley base sale hoy o no, pero si sale, tiene que rever ese tema. Y tiene que dejar de viajar y ocuparse de la agenda de acá, de los problemas que tenemos acá, no de los problemas que tienen en España. Hay una crítica para Mauricio Macri, a quien yo siempre apoyo, porque se quejó del presidente de España y no habló nada de Milei. Los dos arrastraron la relación, los dos cometieron un error. Quiero hablar también del tema de seguridad. Mataron a un chico cuando iba a la facultad, en Quilmes. Muy negativo. Sigue habiendo una pena de muerte y esa pena de muerte está instalada y la llevan a cabo los delincuentes. Positivo, que lo veo como positivo de verdad, que ascendieron al policía que se defendió en aquel bar de Valvanera con la persona que le atacaba con un arma blanca. Por fin, lo ascendieron, le reconocieron que cumplió con su deber. Por último, quiero dar un mensaje a los dirigentes del PRO, que tanto apoyo. Cuando Milei hizo el acto en el Luna Park, aplaudían la canción o lo que estaba cantando Milei. Escucharon 1 hora y media el discurso sobre su libro. Me dio vergüenza que estén ahí. Parecía que estaban arrodillados al poder de Milei.
como me dio y me molestó que Macri no lo nombrara a Milei en este problema que tuvimos con el presidente de España. No vamos a salir con el discurso del odio, pero hay algo que tengo claro, es que no nos podemos reír de los despidos, no nos podemos reír del adversario, mientras los abuelos, perdón que lo diga con todas las letras, se están muriendo de hambre, mientras los sueldos son miserables en el país. Yo voté a Milei, porque algunos están diciendo, vos lo votaste. Sí, pero él dijo que iba a ajustar la casta, no me dijo que iba a ajustar a los abuelos y a los trabajadores. Empezamos encuentro informativo. Muy bien, hoy tengo una invitada que generalmente discutimos lo que es la baja de imputabilidad, pero hoy le voy a preguntar por algo que supongo que ella sabe más que yo en este momento, que es sobre la ley base. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, vengo de la plaza, vengo del Congreso y estamos todos los argentinos y argentinas mirando con atención este debate. Básicamente somos muchas las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de usuarios, consumidores, ambientalistas, de trabajadores, trabajadoras que estamos consternados por esta ley ómnibus, que en primer lugar hace muy difícil el opinar y la participación ciudadana al tratar tantos temas como en botica de un día para el otro, que incluso los propios diputados no sabían ni cuál era el último despacho que se trataba. Y bueno, celebramos que en el debate en el Senado, por lo menos hayan tenido que sacar de las privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, a Correo Argentino, a Radio y Televisión Argentina, pero también nos preocupa que sigan pudiendo privatizar un montón de empresas o desarmar y desarticular un montón de instituciones que para nosotros son importantes, imprescindibles. También nos alegra que hayan sacado lo que tiene que ver con la moratoria jubilatoria, que era un punto que afectaba a 9 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse sin tener los aportes y que les prorrogaba la posibilidad de jubilarse en desigualdad con lo que sucede con los varones, que no están tan precarizados como las mujeres. Pero de todas maneras, lo que se está votando, por lo menos hasta la hora en que vine para acá, sigue teniendo un contenido realmente deplorable en muchos aspectos. Nos preocupa fundamentalmente el RIGI, a quienes somos ambientalistas, ecologistas, porque básicamente con la pretendida expectativa de que van a caer del cielo las inversiones, permiten prácticamente arrasar con las leyes ambientales vigentes. Nosotros tenemos un plexo constitucional de tratados internacionales en materia de derechos humanos y el modelo extractivista, que estuvo vigente incluso en distintos gobiernos anteriores, va a llegar a un punto de agudización muy grave si se aprueba este supuesto incentivo para las empresas, que no es más que la entrega de nuestros bienes comunes a empresas extranjeras a cambio de nada, de poco. A la mañana también estuvimos en la audiencia pública que se está haciendo por la exploración sísmica en el Atlántico Sur, cercano a Malvinas. Por supuesto, allí el mismo modelo extractivista está tratando de aprobar la exploración sísmica y luego una explotación hidrocarburífera, contrariando los acuerdos que hoy existen y que Argentina tiene ratificados en materia de biodiversidad, en materia de cambio climático, en materia de derechos de protección a la ciudadanía para el acceso a la información, el acuerdo de Escazú, que habla del acceso a la información ambiental, de la participación ciudadana. Y bueno, es triste ver que el ministro a cargo, que es el ministro Scioli, y la secretaria de Ambiente o subsecretaria de Ambiente ahora, dijeran en el diario La Nación, antes de la audiencia, que ellos van a aprobar todo tipo de explotación hidrocarburífera y los estudios de impacto ambiental, y lo dicen antes de la audiencia. Entonces, esto sigue horadando la
convicción ciudadana de que tiene sentido participar. ¿Para qué vamos a una audiencia pública si las autoridades dicen antes de la audiencia pública que van a aprobar eso? Entonces, eso se concatena con esto de la ley Marcos. Entonces, cuando Milei dice que esto es la casta, sin dudas, yo tengo muchísimas críticas para distintas fuerzas políticas, distintos procederes. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, muchas cosas que se deben cambiar, pero sin duda ellos son parte de los que protegen una casta que se vincula a intereses económicos concentrados de la economía, en un nuevo ropaje que adopta esta forma, digamos, no sé, de cómic. Es un cómic que defiende los intereses económicos concentrados, igual que los defendió en algún momento Menem o Macri. Entonces no es nada novedoso a nivel internacional ni a nivel nacional. Creo que vamos a tener una batalla difícil, no solo en la Argentina, sino vimos las elecciones en el Parlamento Europeo. Me parece que el avance de estos grupos de derecha no solo es peligroso por los temas económicos, sino que también es muy peligroso por los temas que tienen que ver con los derechos humanos en general, con la igualdad entre varones y mujeres, con temas que tienen que ver con la diversidad, el respeto a los migrantes, no sé, una serie de cuestiones que no es que somos políticamente correctos. Acá hay un marco internacional de derechos humanos del cual no queremos volver atrás. No queremos más fascismo, no queremos más nazismo, no queremos más grupos que vienen a salvarnos y después nos condenan, ¿no? María José, a ver, yo te conozco y ya hace tiempo. Yo lo que te hago esta pregunta a vos como si estuvieran acá todos los legisladores. Yo comentaba que en mucho tiempo se convirtieron en una escribanía del poder político. No tenemos una división de poderes. Vos comentaste Scioli, que se borocotiza, esta chica Leila Gianni, que de ser una furiosa kirchnerista hoy está con... A mí se me hace que el que llega al poder ejecutivo, abusa de esa situación, porque también hay que reconocerlo, la mayoría de los diputados o senadores, cuando llegan a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, piensan más en sus intereses que en los intereses del pueblo. Mira, yo he sido diputada nacional en el año 2003, he sido legisladora de la ciudad y he vivido distintas etapas. Yo creo en las causas, en las ideas. Un poco me formé al calor de Alfonsín en los primeros años de la democracia. Entonces decía, sigan banderas, ideas y no personas. Y yo creo en eso y he sido contestataria dentro de los mismos bloques en los que yo he estado cuando fui constituyente de la ciudad o legisladora o diputada. Y, por ejemplo, aún estando en minoría, un diputado o una diputada que plantea sus ideas puede hacer diferencia, puede cambiar la opinión de un bloque, puede incidir. Obviamente en Argentina hay un sistema hiperpresidencialista que no nos ayuda. Eso tiene que ver con una matriz constitucional y con los partidos políticos personalistas que hemos tenido. Yo siempre defendí los sistemas semiparlamentarios o parlamentarios. No tuvimos éxito. Cuando hicimos la Constitución de la ciudad intentamos un sistema semiparlamentario o parlamentario, porque yo creo que cuando hay una situación como la que ahora vivimos, donde hay un ejecutivo que no tiene la mayoría y hay un cuestionamiento, bueno, se puede caer un gobierno sin que se quiebre la democracia y se recompone con un nuevo gobierno con otras características. Entonces, yo confío y aspiro, en primer lugar, a que pueda haber un diálogo entre radicales, peronistas, fuerzas de izquierda que puedan ponerle coto a lo que está haciendo Milei. Me parece que lo que está sucediendo en el Senado es un buen indicio. Lo que pasa es que uno escucha... Los medios de comunicación, como vos sabés, están como muy polarizados. Entonces, es vergonzoso lo de algunos periodistas. Bueno, a mí me molesta tanto la polarización que no guarda los niveles de decoro, de objetividad, es molesto. Y sobre todo la presión que le ponen algunos legisladores. Yo venía escuchando algún medio hoy pro Milei y hablaban de Lustó votando en contra de la ley Bases de una manera escandalosa, ¿no? Porque en realidad es un senador de la Nación, igual que cuando cualquiera de la izquierda, quien sea, todos los senadores y todos los diputados de la Nación tienen exactamente la misma legitimidad democrática que el propio presidente. El número
esto es muy importante y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que, sin duda, sin cuestionar la legitimidad democrática que le da a alguien tener una mayoría, el que tiene la mayoría no puede arrasar con determinados derechos de las otras minorías. Sí, ahí está la pregunta que te hice, María José, porque es cierto que tenemos un país republicano, 3 poderes, pero el legislativo siempre termina presionado. Y el judicial también bambolea. Pero no tenemos un judicial independiente. Ahora, no, bueno, si tuviéramos, pero ahora, en este momento yo me quiero centrar en esto, porque vos misma decís los que tienen mayoría, pero Milei no tiene mayoría. No. Hay muchos borocotó encubiertos, no inclusive solo del PRO. borocotó. Acá el Entonces macrismo, también es un problema también es un problema político. No es borocotó. Sí. A ver, lo que ocurre ahí es los intereses económicos que defiende determinado grupo de poder de la derecha más extrema, que en realidad son los poderes concentrados de la economía, que son los que explotan el agronegocio, la minería, el extractivismo inmobiliario, etcétera, etcétera. Bueno, los de las empresas concentradas de salud, los de empresas concentradas de telefonía, etcétera, esos son los ganadores. Y cuando viene un gobierno que les pone algunas reglas, no, eso está bien, pero ¿por qué hoy Milei tiene apoyo? Porque Macri, Bullrich, Macri ya no está. Bueno, no, sí están. A ver, acá el apoyo que tiene Milei es sorprendente, que hoy pueda sacar una ley, que pueda aplastar a los abuelos, que pueda aplastar a los trabajadores. Fíjate una cosa, hay dos cosas, el de los medicamentos, la vergüenza del caso de Petovelo, lo dice Grabois. No sale. Hay 3 cosas. A mí me llama la atención. Hay 3 cosas. Mirá que estoy en contra de Grabois en millones de cosas. Hay 3 cosas. Una cosa es que los votos que no tiene en el Parlamento se los da el espacio del PRO. Sí. Los libertarios se fagocitaron el bloque del PRO, si eso querés decir, pero la gente había votado otra cosa y terminan... Algunos radicales también. Algunos radicales también. Entonces, se fagocitaron el bloque del PRO, por un lado, y después... El poder de los medios es muy potente incidiendo en la formación de la opinión pública. Y también la otra cosa es que enfrente hay poco para ofrecer con entusiasmo. ¿Qué pasa? La gente también votó a Milei por el hartazgo que tenía de cosas que no le gustan, de cómo funcionaba el Estado o de cómo funcionaba la política. Y votaron este revulsivo, pero no se resuelve volviendo para atrás. Se resuelve pensando cosas nuevas y mirando para adelante. Se resuelve con la experiencia del pasado y la buena gente, que sin duda hay gente honesta en cada fuerza política, pero también sacudiendo un poco las malas prácticas, el abuso, las cuestiones que todos detestamos. Si yo fuera diputado, y me imagino, no lo voy a hacer nunca, pero o senador, y el presidente dice casta inmunda, mirá, perdóname, yo creo que le hago la cruz. Si Milei puede ser presidente, puede ser diputado. Bueno, pero ponele, a mí me dice casta inmunda. Lo único que tenés que hacer es ponerte un cómic. Bueno, casta inmunda, nido de ratas, y yo veo que aún así lo apoya, entonces yo entreveo por ahí equivocadamente que hay otros intereses por detrás. Porque viste con los periodistas, los periodistas ensobrados. Resulta que ahora tiene 4 o 5 que todos los días se arrodillan ante Milei. Sí. Esos no son ensobrados. Esta es la pregunta, ¿por qué los argentinos permitimos esto? Antes los abuelos era con los abuelos no, con los abuelitos, el mundial, bla, 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 la abuela, y ahora los está masacrando y nadie lo defiende. No es que los permitimos los argentinos. Yo creo que hay mucha gente movilizada hoy en todas partes del país en contra de esto. Pero también hay mucha gente desinformada o mucha gente enojada o mucha gente disconforme y que no sabe dónde canalizar. Y también hay como un avance, hay como un choque de culturas, ¿entendés? Cuando él habla del cambio cultural, para nosotros creo que hay muchos argentinos que podemos definir del campo solidario, que aunque no seamos jubilados, nos importan los jubilados, que aunque no seamos pobres, nos importa que haya más justicia. Ahora lo dejaron de lado, María José. No, hay mucha gente que sigue formada en una cultura de la solidaridad, y yo que estoy en una organización no gubernamental, mucha gente de iglesias, mucha gente de... Sí, pero no las personas que deciden. De la abuela nos fuimos al abandono total. No las total. Personas que deciden, pero digo, no es los argentinos. Hay muchos argentinos solidarios, pero también hay muchos argentinos que han aprendido
a hacerse como Argentina, el sálvese quien pueda, ¿entendés? No me importa si... A ver, lo ves en esta cosa de Gran Hermano, que es como a ver, la violencia desatada. Yo no miro estos programas de televisión, pero lo que aparece tiene que ver con el reflejo también de eso, de la violencia, no sé, de una confrontación entre personas, no sé, desagradable. Entonces, hay muchas otras cosas constructivas. No es lo mismo, digamos, la cultura del Canal Encuentro que la cultura de Gran Hermano. María, te hago la última pregunta. Y yo disfruto viendo Canal Encuentro. María, Seguramente hay mucha gente que lo disfruta. La última pregunta, cortita, porque me están pidiendo ir al corte. ¿Tiene que renunciar, sí o no, Sandra Petovelo? Mira, no va a renunciar. No, quiero tu opinión. Yo creo que nunca debió haber asumido como ministra. Creo ¿Tiene que renunciar entonces? Es una capacidad, es incompetente para el cargo. Primero, es imposible que nadie maneje un ministerio que tiene 5 ministerios, por empezar. En segundo lugar, es una persona que no tiene competencia para el cargo, más allá de la gravedad institucional que tuvo el hecho de los alimentos, pero no es una cuestión, son miles de cuestiones. Yo te puedo decir lo que está pasando con las personas con discapacidad, te puedo pero no me decir contestás, medicamentos, oncológicos, mercadería y corrupción. ¿Tiene que renunciar, sí o no? Y me voy al corte. Sí, por supuesto. Muy bien. Sí. No tendría que haber ni Estado. Muchas gracias, María José, por estar acá. Muy amable. Vamos al corte. Muy bien, estamos acá de vuelta. Estoy con el legislador Matías Barroetaveña y con mi colega abogado Leonardo Martínez Herrero. Matías, yo estoy inquieto con esto de la ley bases y demás. Hoy inclusive hubo represión y demás. Quisiera tu punto de vista en general. Bueno, a ver, como principio, cada vez que uno ve que el Congreso está vallado, que hay policía reprimiendo y que hay cientos de miles de personas, es porque lo que se está votando no es algo a favor del pueblo, ¿no? En este caso estamos viendo esa represión, recién veíamos imágenes de diputados a los cuales les tiran gas, pimienta en la cara, una persona jubilada, personas que querían acceder a su vivienda, es decir, un descontrol absoluto de la fuerza de seguridad. Ahora, yendo al fondo de la cuestión, lo que uno ve es un gobierno que ha iniciado un ajuste feroz a partir de la evaluación, que se llevó puesto el ingreso de los jubilados, que se llevó puesto el trabajo, más de 100.000 puestos de trabajo registrados que se han perdido, la industria que cae. Las previsiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional son que la economía va a caer por lo menos 3,5 puntos y no hay noticias positivas. El gobierno está aferrado a esta ley bases como diciendo que esto va a provocar magia, que va a provocar supuestamente inversiones y que va a modificar la realidad, mientras que el ministro de Economía ya dice que tiene que ir al fondo de nuevo a pedir plata en algo que nos hace acordar mucho cuando salió corriendo cuando era el ministro de Macri. En ese contexto, esta ley, yo le doy una mala noticia a la gente, que la ley no trae nada que sea una buena noticia para el pueblo argentino. Es decir, todo lo que viene es a sacar derechos y a complicarnos el futuro. Lo más grave es el RIGI, el régimen de inversiones, porque posibilita que vengan empresas del exterior, que compren empresas que ya existen o que hagan inversiones en modelo extractivista, es decir, minería, petróleo y demás, y no paguen ni un impuesto en la Argentina y que tengan un régimen durante 30 años con privilegios que van a hacer, por ejemplo, destruir 300.000 puestos de trabajo en la industria metalmecánica, porque van a poder traer las maquinarias en vez de comprarlas a las empresas argentinas y van a destruir todo el entramado que existe hoy en torno a Vaca Muerta. Es decir, en vez de aprovechar una oportunidad que está funcionando bien, la van a destruir. Después, bueno, terminan con los derechos de los trabajadores, con un régimen de poder convertir a trabajadores, 600.000 trabajadores que hoy están en PYME, los vas a poder convertir en monotributistas. Al resto lo vas a poder pagar con una alocación de servicios. Es decir, destruye el recibo de sueldo, las vacaciones. En vez de la promesa de Milei de que algunos estaban precarizados y no tenían acceso a este derecho, ahora iguala que nadie tenga derecho a tener jubilación, que nadie tenga derecho a tener la posibilidad de tener un aguinaldo, la posibilidad de tener derechos laborales. Y después los jubilados también, ¿no? 1 de cada 10 mujeres se va a poder jubilar, 3 de cada 10 varones, el resto no se van a poder jubilar. Y ni que hablar de que mete de nuevo el impuesto de las ganancias a los trabajadores, mientras que le rebaja impuestos
impuestos a bienes personales, es decir, le baja impuestos a los ricos para ponérselo a los trabajadores. Con lo cual, la verdad, no hay ninguna buena noticia y ojalá que el Senado hoy rechace esta ley, porque no hay nada que festejar, salvo un supuesto mensaje a los mercados que significará un par de días que suba la timba de la bolsa para que después volvamos a estar en el mismo problema de siempre. Claro, pero fíjese, señor, lo que Matías relata es un poco lo que sucede. Sin embargo, yo le había preguntado a María José Albertino por qué conseguía los votos Milei. Yo creo que tenemos un gran problema, vos sos legislador, tenemos un gran problema en la política, que no debiera permitir ni siquiera que se discuta esto de los trabajadores, de los jubilados. Pero le quiero preguntar al doctor Herrero, más allá de lo de la ley base, sé que usted está informado de estos contratos que se hicieron en el Ministerio de Bienestar Social. Quisiera que por ahí la gente entienda qué pasó, porque muchos dicen que esos contratos no existen, que los medicamentos oncológicos se entregaron, que la mercadería no estaba por ver, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Sandra Petovelo sigue en su cargo. ¿Usted qué piensa? Bueno, que es una barbaridad que siga en el cargo. Demostró como mínimo ser inútil. Ahora vamos a probar si es corrupta, pero una inútil es, que ya no tendría que estar en ese cargo. Yo efectué 2 denuncias contra ella. Una, por el tema de los contratos truchos. Hay una organización que se llama Organización de Estados Iberoamericanos, que es como un gerente tercerizador que cobra suculentas comisiones por esto. Entonces, ¿qué hace? Ella le gira los fondos a este organismo que es una ONG, no es la Organización de Estados Americanos, la OEA, nada. Es una asociación civil, una ONG con asiento en Madrid. Ella le gira la plata y ellos le pagan a las personas que el Ministerio de Capital Humano, o Inhumano sería más bien, contrata y les paga por facturas. Ahora, bueno, ellos dan facturas por 1.400.000 pesos, que es el honorario que tendrían, se los transfieren y se descubrió en la planilla del plan FF 120 que eran 18 contratos con el cual facturaban $120.000 que se los quedaba el propio Ministerio de Capital Humano a través de Pablo de la Torre. Ellos se quedaban un 10% los que facturaban y el resto se lo daban. Era plata negra, caja política o que lo podían usar para pagar sobresueldos, etcétera. Esa es una de las denuncias. 18 comprobados. Hay más de 100, ¿no?, que ahora se van a empezar a ver. Y ahí viene el secuestro de Federico Fernández, ese FF 120, porque cobraban en pesos y lo ponían en dólares. No sé dónde lo comprarían, porque el dólar oficial, el impuesto a país no está pago, así que lo comprarían en alguna cueva o directamente el dólar ilegal. Y después de esto empezaron a comprar alimentos. ¿Se acuerdan que decían que no iban a comprar alimentos, que no había nada? Dejaron vencer alimentos. Y yo sospecho que una parte de los alimentos que están son estos que compraron ilegalmente porque hay más alimentos vencidos. ¿Qué hicieron? Otra vez tercerizaron la compra en este organismo que se queda con una comisión del 6%, después la bajaron al 5%. Compraron 6.700 millones de pesos de alimentos, con lo cual ellos tienen una comisión de 1.000 millones. ¿Sí? Este organismo que se quedó con 1.000 millones y después dicen que había gerente de la pobreza que se quedaban con alimentos. Acá le dieron 1.000 millones de la nada y este organismo compró arvejas y aceite de girasol a más del doble del valor de mercado, ¿sí? Entonces, y además la ministra, por la ley de contrataciones del Estado, no puede firmar ninguna compra por más de 2.700 millones de pesos. Requiere la firma del jefe de gabinete. ¿Qué hizo ella? Lo firmó directamente ella y los pagó ella. Está su firma. Ahora no puede decir que fue Pablo de la Torre, que fue Federico Fernández. Fue directamente ella la que pagó, quebrantando todos los controles del Estado, porque esta organización no va a ser revisada por la Auditoría General de la Nación, ¿no? Así que el escándalo de corrupción, y después le va a echar la culpa a todo el mundo menos ella, cuando la inútil, que no puede controlar, la que firma y paga, es ella misma, ¿no? Ahora, cuando usted dice la inútil, porque uno, bueno, porque no es útil, en el Código Penal, digamos, no estaría castigada. Yo quiero que sea más específico. ¿Usted cree que tuvo actos de corrupción? Estoy seguro, no creo. Yo estoy seguro. Vamos a esperar que diga la justicia. Pero, ¿sabe qué pasa? La denuncia de los contratos, adivina qué juez le tocó. Me imagino. Al juez Lijo. Justo el que este gobierno propuso para la Corte. Yo no tengo muchas esperanzas que ese juez la procese.
¿Por qué? Porque le van a retirar del pliego del Senado. Entonces, hasta parece una coincidencia. Todas las denuncias contra Cristina Kirchner caían en Bonadío. Ahora todas las denuncias contra el gobierno caen en Lijo. Pero no sé ese bolillero, que no es bolillero, es por computadora, ¿no? Lo inmoral de no entregar las mercaderías para la gente que tiene realmente hambre. Hay lugares que son situaciones muy difíciles. Acá nomás, en la provincia de Buenos Aires, Sí. donde uno vaya. Acá en Capital también. Claro, los medicamentos oncológicos y demás. Aparte de lo que usted dijo, que esta ministra inútil o corrupta, que debía renunciar, ¿por qué se entera ¿por qué se entera va para los dos la pregunta? ¿Por qué se entera la sociedad a través de Grabois? Quizás es una pregunta más para vos, y no de un político, y no de un control sobre este ministerio. No, yo creo que hubo un debate donde el gobierno intentó... A ver, lo que pasó fue que las decisiones del gobierno llevaron a la movilización de muchos actores sociales que se vieron agredidos o afectados. Entonces salió la CGT a la calle, salieron las organizaciones sociales a la calle, salió todo el movimiento universitario, los docentes, estudiantes, porque el gobierno iba por cada una de sus formas de ganarse la vida directamente. Frente a eso, lo que hizo el gobierno para tratar de disciplinar fue empezar a tirar operaciones contra cada uno de esos. Acordate, contra Jacobiti, y en el caso de las organizaciones sociales empezaron a demonizar a aquellos que son, porque a ver, las organizaciones sociales que uno conoce, que están en los barrios y demás, son las que están con una señora que está en la olla todo el día, que no cobra por eso, como mucho tiene un potencial, y que le pone en el cuerpo una responsabilidad que es del Estado, porque el Estado tiene, según nuestra Constitución, que garantizar un mínimo como para poder vivir, y el alimento es lo mínimo. Entonces, si vos tenés un plan económico que además duplica la indigencia, que no tenés la posibilidad de acceder a los alimentos mínimos, y además demonizás a aquel que es el que llega a los barrios, bueno, estás en un problema. A partir de ahí me parece que las propias organizaciones fueron las que salieron en su defensa, y para salir en su defensa empezaron a mostrar lo que estaba pasando. Y del otro lado, bueno, todo esto que señalaba el doctor, que tiene que ver con las internas, porque otra característica de este gobierno, la verdad que es un gobierno absolutamente cruel, absolutamente ineficiente, pero además tiene un nivel de internas por las cajas y por el manejo de los recursos, porque es un gobierno absolutamente corrupto, que hace que se tiren carpetazos entre ellos. El jefe de gabinete se tuvo que ir, según dicen ellos mismos, porque espiaba al resto del gabinete. Adentro del Ministerio de Desarrollo vimos que eran las internas entre los mismos funcionarios, con denuncias de que le pusieron un revólver en la cabeza a una de las personas. La verdad que es gravísimo lo que está pasando, pero bueno, es un gobierno que va a la deriva y que lamentablemente, bueno, parece que nos acostumbramos a cosas que cada una debería ser un escándalo. ¿Por qué cree que en el caso nombró a Jacobiti de la universidad pública, que fue vergonzoso también este tema, la gente salió, acompañó, y los políticos todos salieron a acompañar? Y en el caso, repito, en el caso de los medicamentos oncológicos, de la mercadería, de estos actos de corrupción aparente, ¿por qué la política no acompañó y lo dejó solo a Grabois y a los dirigentes piqueteros? Como que puede ser, yo soy muy crítico del tema de los planes sociales y más. No me da la sensación que tuvieron el mismo apoyo que sí tuvo la universidad pública. Bueno, hay errores de parte de la dirigencia política nuestra. Yo como peronista lo veo. Yo tengo una unidad básica, muy pocas veces han venido a colaborar, a ver a los barrios, en recorridas. Algunos vienen, pero no todos. Acá en este caso la educación pública fue sensible porque no tocaba solamente a unos estudiantes. Los padres tienen hijos que están estudiando, Sí, los jubilados tienen hijos profesionales, entonces salió. Pero la dirigencia política está dormido en muchos de estos temas. Se sumó a posteriori de que salió toda la gente, cuando tenía que estar a la cabeza de todas estas cuestiones. Hay cosas que no entiendo. Cuando fue el aumento de los senadores, que se aumentaron el sueldo, la gente venía a la unidad básica y nos insultaba a nosotros, como si nosotros tuviéramos algo que ver, ¿no? Pero si los suyos votaron en contra, ¿y qué le voy a decir? Que no. Entonces hay errores que comete la dirigencia. Bueno, habría que revertir esto para ir todos juntos en el mismo sentido, ¿no? Yo digo porque a mí me dio la sensación de que como la dirigencia piquetera de alguna forma le saca clientes a la política, como que lo dejaron pelear solo, porque la denuncia era grave, más allá de Grabois, que ya repito, tengo muchas divergencias con él, pero la denuncia de él destapó esta olla que no se sabe dónde va a terminar, como si bien dice usted, doctor, puede que termine inclusive en una causa penal.
Están en una causa penal. A ver, hay varias denuncias. Una, la de Grabois por el tema de la no entrega de alimentos, ¿sí? Que es donde se descubrió, a través de un informe de un periodista, que había alimentos que estaban venciendo y no se daban. Y el gobierno, en vez de decir la verdad, de decirme, bueno, no los doy porque no quiero, que es lo que verdaderamente desea el gobierno no quiere dar alimentos, sostiene que el Estado no está para eso, que hay que destruir el Estado y que se mueran los que se tengan que morir, por eso tampoco da medicamentos. Entonces ahí saltó este tema. Primero dijeron que era para inundaciones, cosa que cuando pasaron no aportaron los alimentos, después decían que lo iban a repartir, después no lo iban a repartir, ahora están repartiendo los que están próximos a vencer, nada más de eso. Esa es la causa penal que tiene el juez Casanelo. Después está que tiene el hijo, por el tema de los contratos irregulares, y después está que le hice yo por las compras de alimentos a por intermedio de esta organización, sin autorización del jefe de gabinete que requería la firma, que la tiene hasta ahora el juez Rafeca. Pero no me extrañaría, porque hace 8 días que hice esta denuncia, no me citaron a ratificar todavía. Y intuyo que el juez Rafeca se la va a derivar al juez Lijo. A ver, con respecto a la política, no existe tal división. A ver, los legisladores, hay una legisladora que es del espacio de Grabois, que forma parte del mismo bloque que estoy yo, los diputados, Itay Hackman también del bloque de Unión por la Patria, formamos parte del mismo espacio. Nuestras organizaciones también tenemos comedores en la mayoría de los barrios, en mi caso en la ciudad de Buenos Aires, en las villas de la ciudad, en barrios populares, trabajamos juntos, no hay esa división. Sí, a veces, a ver, cuando se da determinada discusión, y sobre todo esta que escaló en la opinión pública, llegó hasta los medios hegemónicos, tuvieron que hacerlo tapa por el escándalo que era, uno a veces dice, uno se da cuenta, a ver, hoy uno ve, no sé, las redes sociales de María Eugenia Vidal, por ejemplo, que es el exceso, digo, de esto que describías al principio, de perder la dignidad, digo, en apoyo a este gobierno. Y trataba de poner la foto de algunos dirigentes kirchneristas como diciendo, los que están en la plaza son estos, los que se oponen son estos. Es decir, tratan de usar a la política, que la verdad es que la política está hoy en un problema en términos de legitimidad de representación, para desvirtuar ciertas causas. Con lo cual uno dice, si el tema se instaló y los que la están peleando son los que están en el día a día, obvio que nosotros presentamos nuestros pedidos, declaraciones, apoyamos, vamos a las marchas y demás, pero que nosotros ganemos la escena pública, por ahí nos suma a ese conflicto. Bueno, sí hemos estado, a ver, la CGT con las organizaciones sociales, con la política, hemos hecho una cantidad de movilizaciones enorme en este tiempo. Matías, la última pregunta cortita, porque ya terminamos, pero te hago esta última cosa. ¿Tiene que renunciar Petovelo? El doctor ya lo dijo. Yo, a ver, sin para vueltas, mí, no, sí, no. A ver, para mí sí, bueno. Para mí es indefendible lo que está haciendo, pero tampoco me ilusiono con lo que va a venir después. Bueno, no, quería saber de ella. No. Bueno, le agradezco a los dos, es un temazo. Una cosa más, no solamente tiene que renunciar, tiene que terminar presa a Petovelo. Bueno, más fuerte acá el doctor, y el doctor conoce de leyes, así que Petovelo a buscar un abogado. Bueno, gracias. No, muchísimas gracias. Vamos al siguiente informe. Es una necesidad y es una obligación estar el día miércoles rechazando esta ley base, como bien dijo el compañero Piñarelli, que destruye a las industrias, va a destruir al transporte, porque nuevamente los trabajadores vuelven a pagar ganancias. Bueno, efectivamente acá estamos todos reunidos para convocar, dado que si esa ley sabemos las consecuencias que va a traer. Entre los capítulos que tiene la ley bases, hay uno que habla sobre la desregulación energética, pero hay otro que habla sobre un régimen de incentivo a las inversiones en la Argentina. Hay una jornada en la Cámara de Senadores, ¿sí?, donde se va a definir el futuro de todos los argentinos y de la Argentina. Lo que quedó importante es el tema de la eliminación de la multiplicación de la indemnización por despido. Esto de que si uno está mal registrado y lo despiden, le tienen que dar le duplican la indemnización. Eso lo bajaron. ¿Pero para adelante o retroactivo? Puede ser retroactivo. Por un capricho de Terminator, si no sé si han visto el video, es una cosa de loco, ¿no? Tener un presidente que se ha convertido en el hazme reír del mundo, lo he dicho varias veces, donde va a hacer charlas, se hace el estadista afuera del país y acá adentro. Después del video ayer creo que se ha perdido todo respeto por la investidura presidencial. Déjenme hacer una publicidad para los medios. Les recomiendo un abogado que sabe, pero mucho de derecho laboral,
y que quizás tendría que estar más en los medios explicando este tema, que es mi amigo Sergio Rodríguez, que te pregunto ahora, Sergio, ¿qué pensás todo lo que tenga que ver en lo laboral con la ley base? Explicar a la gente, a ver. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, básicamente tenemos un problema con la ley bases porque evidentemente la sociedad no le trajo, no le dio interés a lo que tiene que ver con buscar que el trabajo sea el foco del debate. O sea, prácticamente en diputados se habló un poquito de la ley bases, pero después no pasó más nada. En Senado prácticamente nadie habló de que van a modificar el régimen de indemnizaciones. Le hablo a la gente para que entiendan la casa. No sacó el viral. Esta. La 3, mira, me están volviendo loco. Ahí está. Acá. Bueno, bien, gracias. Nadie habló de que a la gente le van a cambiar el régimen indemnizatorio. Nadie habló de que le aumentan el periodo de prueba. De 3 meses hay casos que van a tener un periodo de prueba de 1 año. Nadie habló de que eliminan las indemnizaciones por falta de registro, deficiente registro, o si tu empleador te despide y no te paga la indemnización dentro de los 4 días del 255 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, no pasa nada, no tiene consecuencia. Con lo cual, ¿quién va a pagar con esta inflación y teniendo en cuenta la indemnización a salarios históricos? ¿Quién va a pagar la indemnización de alguien? Va a esperar que le hagan juicio. Y además, vos, empleador pyme, que sí tenés registrado a tus trabajadores y te cuesta un montón pagar la declaración jurada todos los meses, tenés que saber que las nuevas empresas, ¿sí?, no va a ser necesario que registren a sus trabajadores. Es más, van a tener colaboradores por la creación de la figura del trabajador independiente, van a tener trabajadores que pueden tener hasta 5 colaboradores y esos 5 colaboradores no son dependientes de él. O sea, desaparece la figura del dependiente como protección tutelar. ¿Qué quiero decir con esto? Que le arruinaron la vida al sector productivo con una ley que no fue publicitada, que no fue bien explicada, que los exponentes que también tenían que explicarla no la saben explicar, con una CGT que está más desorientada, ¿sí?, que yo en el laberinto de Delfos, ¿sí?, porque hoy no sé dónde está la CGT. La verdad, no sé cuál es el rol, no sé qué hace Daer. ¿Alguien me puede explicar qué hace Daer todavía dentro de la cúpula de la CGT? No lo sé. Tenés en el informe un Pablo Moyano, algunos un poquito más combativos, pero es una CGT acéfala, ¿sí?, con un presidente que te puede gustar bien, no te puede gustar. Si hay algo que tiene Milei, va al frente. Y la sociedad y los políticos en general no van al frente. Acá te estaban titubeando hace un ratito para decir que Sandra Petovelo tiene que dejar el cargo y renunciar. A ver si volvemos a las cuestiones básicas. Porque ¿sabes lo que pasa, Jorge? Yo como laboralista, ¿sabes cuál es mi foco de estudio? El trabajo y la producción. Y en los últimos años, los laboralistas luchamos contra la especulación, ¿no? El trabajo y la especulación, ¿no? ¿Qué genera fuente de trabajo? Y la industria, ¿sí?, todo lo que es productivo. Hago un paréntesis, el RIGI es la venta del país, es cerramos y nos vamos a otro lado, vamos a pasar a ser una factoría. ¿Y por qué te toco el tema del RIGI? Porque para los laboralistas es preocupante que de pasar a un debate sobre las especulaciones financieras o el trabajo productivo, vamos a pasar a un modelo de trabajo de industria que alcance a todos, de pyme, a un modelo de factoría, a un modelo extractivista, donde se crean trabajos, se va a crear fuentes de trabajo en un primer momento, pero ¿qué pasa cuando vos le das a la lata a la billetera o reventás la tarjeta de crédito? Llega un momento que no hay más. Bueno, cuando revienten todos los recursos naturales, cuando revienten Vaca Muerta, cuando regalen todo, ahí le vamos a tener que explicar a la sociedad que el problema de Argentina es que no está apostando un modelo productivo y soberano que genere de alguna manera trabajo y que las inversiones no van a venir de afuera por arte de la magia, porque les cuento, en Estados Unidos está por volver a ganar Trump. ¿Y Trump qué va a hacer? Y Trump va a volver a hacer el nacionalismo, va a volver a ser más conservador, a cuidar el trabajo de Estados Unidos, como también lo están haciendo todos los primeros mandatarios de Europa, porque eso es lo que el mundo está reclamando en este momento. Y eso es lo que no estamos haciendo nosotros, estamos yendo al revés del mundo. Te veo embaladísimo. ¿Vos crees que esto va a aumentar los despidos? No,
despidos ya están, o sea, ya son una realidad. Hoy, bueno, yo te mandé también a vos también el informe del CEPA. Estamos teniendo caminando por mes a 25.000 promedio de despidos por mes. Es decir, tuvimos 23.000 en el mes de abril, tuvimos 25.000 en el mes de mayo. Si estos son datos del CEPA, no es que yo agarro como hacen mucho, agarran datos en el aire, no, son datos del CEPA, lo pueden cotejar, el que quiere me lo pide en mis redes sociales. Es un desastre, 50.000 despidos en 2 meses, el primer cuatrimestre del año del gobierno de Milei, toda de Milei, porque ya no, ¿a quién le vamos a echar la culpa ahora? El salario real perdió 10 puntos, 9.8 el promedio de pérdida de poder adquisitivo. ¿Y qué es lo que salvó que no sea más? Las benditas paritarias, que dicho sea de paso son el único precio regulado de la economía porque le ponen tope. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Vos te tenés que poner a pensar del otro lado, ¿qué hubiera pasado si vos no tenés, aunque sea esa miserable paritaria, que te aumenta de a poquito para que en vez de 9.8 que hayas perdido en 4 meses, no sea un 15%? Y vos lo ves en los comercios, y lo ves en los bares, y lo ves en las estaciones de servicio, y salís a la calle y la gente está triste, está mal, y yo que soy laboralista me llaman llorando por teléfono la gente. El otro día un pibe llorando por teléfono, lo despidieron, cuando miro el recibo, trabajaba en laboratorio, ¿sí? Ganaba 2 millones de pesos. Ese chico de 25 años que lo despidieron, ¿dónde va a volver a ganar 2 millones de pesos en esta economía? ¿No? Pero después dicen que el sindicalismo, que los convenios colectivos son todos malos, ¿sí? Imagínense si estuviera vigente la ley Bases. A ese chico no le van a pagar la indemnización. Aparte de que están despidiendo con justa causa, inventan, porque las empresas que quieren que se apruebe la ley Bases, porque va a ser una anarquía y van a favorecer la industria del juicio, pues se van a multiplicar. O sea que la ley Bases, para vos, en lugar de frenar los juicios, se lo va a multiplican, porque lo que antes vos tenías por derecho, hoy lo tenés en duda. ¿Por qué? Porque yo como abogado, a mí cuando yo hice la promesa a la Constitución, no la hice para quedarme con los brazos cruzados y decir, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo avasallan los derechos de los trabajadores? ¡Chau, 14 bis! No, señor, yo voy a plantear la inconstitucionalidad. Muy bien, Sergio, y los jueces decidirán. Te agradezco un montón, me quedo, te admiro cómo lo explicás y demás, así que le recomiendo a los medios. Quiero decirle algo a los televidentes. Mi abuela siempre me decía que la diferencia entre un ciego y un fanático es que el ciego sabe que no ve. No me importa si sos peronista, libertario, de macrismo, etcétera, etcétera. Por favor, defendamos a nuestros abuelos porque los están masacrando. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.